Hola, soy Manuel Corta, bienvenido a mi canal de YouTube. Este es mi Draw My Life. Espero que disfrutes conmigo de este paseo por los highlights de mi vida. Nací un 2 de septiembre de 1983, justo el día en que a México entraba el huracán Manuel, aunque no por eso me pusieron así. Verás, es que es un nombre muy común en mi familia. Mis papás estaban muy felices con mi llegada, en especial mi papá, porque pensó que por fin tenía un hijo al que podía ser todo un americanista amante del fútbol. Pero pronto descubrió que eso a mí no me gustaba. Yo era un poco más sensible, artístico. Siempre fui un unicornio. No estuvo mucho tiempo triste porque a los 3 años llegó mi hermano y resultó ser lo que él esperaba y más. Al principio estuve celoso y peleábamos mucho, pero ahora somos buenos amigos. Mi lugar favorito en la tierra era el Showbiz Pizza Fiesta. Un lugar con juegos, maquinitas y un show de animatronics que me encantaba. De hecho, podía pasar horas viéndolos cantar. Definitivamente me marcó. Mi primer acercamiento con el teatro fueron las pastorelas de mi primaria. Beta, mi amiga y directora, descubrió pronto que yo tenía 2 pies izquierdos, poco menos de nada de ritmo y 0 coordinación. Así que convenció a mis papás para que me metieran a clases de jazz y de tap, lo que me salvó y me preparó ahora para poderme mover con ritmo en un escenario. Pero ya me estoy adelantando. En la escuela sufrí muchísimo bullying porque siempre fui muy gordito y porque no me gustaban las mismas cosas que la mayoría de los niños de mi edad. Esto se incrementó cuando en un festival de 10 de mayo bailé en tap ¿Qué tal Dolly? Frente a toda la escuela. Esto, sumado a que en mi familia creían que era imposible vivir del teatro y de la actuación, me generó un miedo que me alejó de mi pasión, el escenario. Me convertí en un espectador de tiempo completo con una pasión reprimida. Pero eso sí, cómo me encantaba ir al teatro. Con los años me volví muy introvertido y solitario y me refugié en el maravilloso universo de la lectura, en especial de la fantástica, con hadas, duendes y castillos que me ayudaban a seguir soñando y a volar. Eso sí, por supuesto que no podían faltar los unicornios. Al terminar la prepa me tomé un año sabático en el que desarrollé técnicas de pintura y volé del otro lado del mar para estudiar inglés 6 meses en Inglaterra. Bournemouth cambió mi vida. Encontré amigos que se volvieron familia, se me abrió la mente ante nuevas culturas y diferentes formas de pensar. Y lo más importante, me encontré a mí mismo, encontré mi identidad. Regresé con la necesidad de hacer lo que me apasionaba. Estudiaba comunicación en la mañana y actuación en las tardes, hasta que dejé de hacerme menso y acepté que sin la actuación simplemente no podía vivir. Me di cuenta que era un artista híbrido. Tenía facilidad para el maquillaje teatral, también descubrí que cantaba, y me apasionaba hacer las 3 cosas juntas. Si no las hacía, simplemente no me sentía completo. Estudié la carrera de actuación con Luli Rede en el Instituto Ruso Mexicano y seguí con mis estudios de canto y caracterización. Desde que me gradué hasta ahora he vivido del teatro, y digo que he vivido de él porque solo haciéndolo me siento así, completamente vivo. Ah, pero no todo es miel sobre hojuelas. Me di cuenta que es un medio difícil, cerrado, y hay pocas oportunidades para poder hacer lo que nos gusta. Y así llegó YouTube a mi vida. Encontré un lugar donde podía expresarme, dirigir mi contenido y sobre todo abrir un espacio para que otros amigos y compañeros muestren y compartan su talento. También descubrí lo que más feliz me hace: ¡ustedes! Cada vez que miran mis videos, que los comparten, que les dan like, que se suscriben, les juro que me sacan una sonrisa. En ese momento sé que estamos conectados y que vale la pena todo por seguir creando contenido. Hasta aquí los highlights de mi vida hasta ahora. Se abre una nueva página para seguir dibujando. Recuerda que tú y yo sostenemos el plumón y que decidimos hacia dónde queremos ir después. Gracias por quedarte. Te quiero mucho y nos vemos pronto en el siguiente video. Bye.